Bienvenidos a OLESEMS HD. En esta sesión nos adentraremos al mundo maravilloso de la electrodinámica, los tipos de corriente y conoceremos los elementos de un circuito y cómo funcionan. Lo interesante del tema de hoy es por qué en la actualidad el mundo entero interactúa con muchos aparatos tecnológicos y nos ayudan y facilitan nuestra vida cotidiana. Así es, ya sea en el trabajo con las computadoras y tabletas, en el entretenimiento mediante el uso de televisores y celulares, incluso en nuestro hogar, al utilizar las planchas, microondas, lavadoras y muchos aparatos más que están relacionados en nuestras actividades diarias. Pero no solo estos aparatos funcionan con electricidad, también tus músculos, tu corazón y tu cerebro se mueven gracias a impulsos eléctricos y sin ellos no podrías tener pensamientos u otras funciones vitales. Antes de iniciar, te recordamos que en la caja de comentarios puedes dejarnos tus dudas e incluso proponer temas que quieras aprender. Ahora sí, esto es OLESEMS HD. ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Locura Científica, un programa en el que descubrimos, aprendemos y experimentamos. Hoy vamos a descubrir los tipos de electricidad y... ¿Estáis preparados? Comenzaremos con un par de preguntas. ¿Alguna vez habéis caminado por una alfombra y después sentido un pequeño calambre al tocar un objeto? ¡Sí! ¿Y alguna vez os habéis cepillado el pelo durante un rato y habéis notado cómo se pegaba al cepillo? ¡Sí! Bueno, pues esto ocurre debido a la electricidad estática, es decir, a la carga eléctrica que se crea cuando se rozan los objetos entre sí. Dejadme explicarlo. Todos los objetos están formados por átomos, que son imposibles de ver porque son súper pequeños. Estos átomos tienen cargas eléctricas distintas, positivas o negativas. Cuando dos objetos se frotan entre sí, estos se cargan de energía, y las cargas positivas y negativas se mueven, creando un desequilibrio. Este desequilibrio se llama electricidad estática. A veces, la electricidad estática hace que dos objetos se peguen o atraigan entre sí, como el pelo y el cepillo cuando nos peinamos. El cepillo tiene más cargas positivas y el cabello tiene más cargas negativas. Las cargas positivas y negativas se gustan mucho, es decir, se atraen. En cambio, las cargas que son iguales no se gustan nada. Por eso notaréis que los pelos quieren separarse unos de otros. Esto se debe a que cada pelo está cargado negativamente. Cuando dos objetos tienen la misma carga, ya sea positiva o negativa, se alejan o se repelen. Ahora ya sabemos por qué a veces algunos objetos nos dan calambre. Se debe a que pasamos el exceso de carga eléctrica de un objeto a otro. Curioso, ¿verdad? Bueno, ya sabemos qué es la electricidad estática. Veamos qué es la electricidad dinámica. La electricidad estática dura muy poco rato. Obviamente no podemos usarla para cargar nuestros móviles o encender una lámpara. Necesitamos obtener un tipo diferente de electricidad, utilizando los recursos naturales que nos rodean. La electricidad que recibimos en casa para hacer funcionar nuestros aparatos electrónicos se llama electricidad dinámica. La electricidad dinámica es el flujo de cargas eléctricas. Al igual que el agua fluye en un río, también lo hacen las cargas eléctricas en un cable. Para que las cargas eléctricas fluyan continuamente, necesitamos un circuito. Un circuito es un camino cerrado en el que las cargas eléctricas pueden moverse. Los circuitos tienen dos partes. La primera es una fuente de electricidad, de la que ya hablamos en el capítulo anterior. Y la segunda se corresponde con los materiales que permiten el paso de las cargas eléctricas. Te lo voy a enseñar. Aquí vemos un circuito dentro de esta linterna.
Hay dos pilas, que son la fuente de electricidad, y los cables que llevan la carga eléctrica a la bombilla. Si enciendo el interruptor, las cargas eléctricas empiezan a fluir por los cables y la bombilla emite luz. Si apago el interruptor, las cargas eléctricas dejan de fluir y la bombilla no emite luz. Esto funciona como un puente levadizo. Cuando se bajan sus partes, los coches pueden volver a circular. Lo mismo ocurre con las cargas eléctricas en un circuito. Muy bien, chicos, ahora que hemos aprendido todo sobre los tipos de electricidad y los circuitos, vamos a ver qué recordáis. Un desequilibrio de cargas positivas y negativas entre dos objetos se llama... ¡electricidad estática! Electricidad estática, eso es. Y la carga eléctrica que fluye se llama... ¡electricidad dinámica! Electricidad dinámica, muy bien. Durante miles de años, los seres humanos se esforzaron por explicar un fenómeno tan impresionante como común. Nadie sabía que el rayo era electricidad. La mejor hipótesis fue que se trataba de una especie de arma con la que los dioses combatían para resolver sus rencillas en el cielo. Pero la electricidad no es un asunto mitológico, es una fuerza elemental de la naturaleza que existe desde el principio del cosmos. Comprenderla y dominarla fue una tarea de mucho tiempo y no pocos riesgos. Así es, 600 años antes de Cristo, en la ciudad griega de Mileto, un hombre llamado Tales se ocupó de estudiar una forma de electricidad más modesta que el rayo, el ámbar, que en griego se conoció como electrón. En el siglo XVIII, Benjamin Franklin aseguraba que la electricidad era una especie de fluido, un fuego que se movía de un lugar al que llamó polo positivo a otro al que llamó polo negativo. Para entender mejor todo esto, veamos a continuación los diferentes tipos de corrientes eléctricas. Hola, en este video vamos a ver la diferencia entre corriente alterna y corriente continua. La electricidad es un tipo de energía transmitida por el movimiento de electrones a través de un material conductor que permite el flujo de electrones en su interior. La capacidad conductora se representa a través de la conductancia eléctrica. Dentro del material conductor, los electrones se pueden mover en un solo sentido o alternar en dos sentidos, en función de lo cual se pueden distinguir dos tipos de corriente. Primera, corriente continua. El flujo de corriente eléctrica se da en un solo sentido, generalmente se designa con las siglas DC. Segundo, corriente alterna. El flujo eléctrico se da en dos sentidos y se suele designar con las siglas AC. La mayoría de redes eléctricas actuales utilizan corriente alterna, mientras que las baterías, pilas, dínamos generan corriente continua. Vamos a mirar primero la corriente continua o DC. En la naturaleza, la electricidad es relativamente rara si se compara con lo cotidiana que es en nuestra vida. Solo es generada por algunos animales y en algunos fenómenos naturales como los rayos. En la búsqueda de generar un flujo de electrones artificial, los científicos se dieron cuenta de que un campo magnético podía provocar el flujo de electrones a través de un cable metálico u otro material conductor. Pero esto se daba en un solo sentido, pues los electrones son repelidos por un polo del campo magnético y atraídos por el otro. Así nacieron las primeras baterías y generadores de corriente eléctrica continua, un invento principalmente atribuido a Thomas Edison en el siglo XIX. Miremos ahora la corriente alterna o AC. A finales del siglo XIX, otro científico, Nikola Tesla, trabajó en el desarrollo de la corriente alterna buscando sobre todo poder transportar mayores cantidades de energía eléctrica y a mayor distancia, algo que es muy limitado con la corriente continua. En lugar de aplicar magnetismo de forma uniforme y constante, Tesla utilizó un campo magnético rotatorio. Cuando cambia la posición de los polos, también cambia el sentido de flujo de electrones. Se produce así la corriente alterna. El cambio de sentido en el flujo de electrones se conoce como frecuencia y se mide en Hertz, unidad que es igual a ciclos por segundo.
Esto quiere decir que en una corriente alterna de 60 Hz se producen 60 ciclos por segundo. En un ciclo, los electrones cambian el sentido y vuelven al sentido original, es decir, se dan 2 cambios de sentido por ciclo. En una corriente alterna de 60 Hz, por tanto, el flujo de electrones cambia de sentido 120 veces por segundo. La corriente alterna permite, entre otras muchas cosas, que se pueda conectar un dispositivo a un enchufe sin importar dónde esté el polo positivo y el negativo del enchufe. Sin embargo, en la corriente continua, las conexiones tienen que colocar siempre el polo positivo y el negativo en una posición concreta. Otra gran diferencia entre la corriente alterna y la corriente continua es la cantidad de energía que se puede transportar en cada tipo. La electricidad no puede viajar muy lejos antes de que empiece a perder voltaje. El voltaje es la medida de la tensión eléctrica. Cada batería está diseñada para producir corriente continua con un cierto nivel de voltaje. Así que desde el momento de la producción de la electricidad ya está predeterminada la distancia a la que se puede transportar a través del cableado. La corriente alterna, sin embargo, se puede producir en un generador y utilizar un transformador para subir o bajar la tensión de salida según las necesidades, lo que permite el transporte a una distancia mucho mayor. Ahora vamos a mirar los transformadores. Los transformadores son utilizados en todo circuito eléctrico que necesite ajustar la tensión de la corriente eléctrica que fluye por él, ya sea un ajuste a la alza o un ajuste a la baja. Por ejemplo, una central eléctrica produce electricidad con un voltaje muy alto para que pueda viajar a grandes distancias y se regula a la baja en transformadores cercanos al destino final, como hogares o empresas, hasta la tensión adecuada para su consumo. La corriente también se puede transformar de corriente alterna a corriente continua y viceversa a través de un adaptador o inversor del voltaje, similar a los que se utilizan en los cargadores de batería de un ordenador portátil o de un smartphone. El cargador se conecta a la red doméstica que utiliza corriente alterna y es transformada en corriente continua antes de llegar al dispositivo. Oye, Nidia, algunos alumnos nos preguntan constantemente si la electricidad viaja a la misma velocidad que la luz. No, esta velocidad es variable debido a factores de resistencia, pues se mueve diferente cuando viaja por el acero, por el oro o por el cobre. Y por supuesto que es cero conducción cuando encuentra plástico, vidrio o cerámica. En general, su movimiento es de entre un 50 y 99% respecto a la velocidad de la luz. También nos preguntan si la electricidad se puede almacenar. La electricidad no se puede almacenar, ya que es un movimiento y las acciones no se pueden guardar. Hasta el momento ya conoces qué es la electrodinámica y los tipos de corriente eléctrica. Ahora conozcamos cuáles son los elementos de un circuito eléctrico. Corriente eléctrica, resistencia y diferencia de potencial. ¿Has escuchado hablar sobre la corriente eléctrica? Pues bien, se refieren al flujo neto de carga eléctrica que circula de manera ordenada por un medio material conductor. Es decir, la corriente eléctrica se produce por movimiento de los electrones dentro de un cable conductor. Por otro lado, la resistencia eléctrica es la oposición al paso de la corriente a través de un medio conductor. Los materiales conocidos como buenos conductores no ofrecen resistencia al paso de la corriente. Por último, la diferencia de potencial o voltaje es el trabajo externo necesario para mover una carga dentro de un campo eléctrico. Lo importante de estos conceptos es que nos ayudan a entender los circuitos eléctricos, pero se antoja un poco de historia. Claro, recordemos que la primera ciudad en brindar a sus habitantes suministro eléctrico en todo el mundo fue Godán, en Inglaterra, en el año 1880. Y en México, la generación de energía eléctrica inició a finales del siglo XIX. La primera planta generadora que se instaló en el país estuvo en León, Guanajuato.
y era utilizada por la fábrica textil La Americana. De esta manera, poco a poco el país fue obteniendo este recurso en todos los hogares. Para seguir conectados con el tema, vamos a ver lo que se requiere para construir un circuito eléctrico. ¿Sabes qué es un circuito eléctrico? ¿Sabes cómo se suministra la energía eléctrica que utilizamos diariamente en la industria, en el comercio o en nuestros hogares? Pues aquí te lo explicaremos. Un circuito eléctrico requiere de los siguientes componentes: una fuente de energía, que puede ser una pila o una batería, un medio de desconexión, que es un apagador, un elemento conductor, que es en este caso los cables, y también el elemento que va a transformar la energía eléctrica en energía luminosa, calorífica o energía mecánica. ¿Y cómo es que se conectan estos elementos? Pues bien, la batería suministra la energía, los cables transportan dicha energía eléctrica, el interruptor o apagador es el que permite abrir o cerrar el circuito. En este caso, cuando el circuito está cerrado, circula una intensidad de corriente eléctrica por elemento que permite transformar dicha energía, en este caso, a energía luminosa y calorífica. Recordemos que la intensidad de corriente eléctrica que circula por un circuito está regulada por la ley de Ohm. ¿Y cómo es que funciona este circuito eléctrico? Bueno, al circular una intensidad de corriente eléctrica, esta intensidad de corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje de la fuente, que se mide en volts, a la resistencia del foco o de la lámpara, que se mide en ohms, y la intensidad de corriente se mide en amperes. La forma en la que se representa por medio de un diagrama eléctrico dicho circuito es la fuente, que tiene su terminal positiva, y la terminal negativa, recordando que por convención la intensidad de corriente eléctrica siempre circula del polo positivo al polo negativo. Aplicaciones de la electricidad. La electricidad es una de las principales energías en la vida del ser humano. Se requiere para el funcionamiento de diferentes dispositivos eléctricos, como los medios de comunicación, por ejemplo, en la telefonía, la base de la informática y diversos medios de comunicación. Así como en los medios de transporte, funcionan gracias a la electricidad. Permite el funcionamiento de arranque, la automatización de diversos procesos de producción, para la agricultura es muy importante. También en la industria. Requieren grandes motores eléctricos. Los sistemas de riego también funcionan con la electricidad.
Son múltiples las áreas en las que se requiere la electricidad. Como sabemos, en el área de la medicina, en la investigación, realmente son múltiples los diferentes dispositivos que requieren electricidad. Todo esto gracias a la existencia de los circuitos eléctricos, así como los generadores. Así que ya lo sabes, la electricidad se encuentra presente de manera muy importante. Antes de que se inventara el foco, se utilizaban velas para iluminar. Posteriormente, Thomas Edison inventó el primer foco incandescente de la historia y utilizó 4.700 materiales para encontrar el filamento perfecto, incluyendo el vello de barba. Así es. Este invento fue uno de los principales medios que se utilizó para emitir luz a todo el mundo. Pero ¿te has preguntado cómo es que funciona? La electricidad viaja a través del circuito hacia el filamento y cuando el filamento se calienta lo suficiente, produce un brillo y por ende tenemos luz. Acompáñenos a ver los distintos tipos de conexiones de circuito eléctrico. ¿Conoces la forma de realizar conexiones en circuitos eléctricos? ¿Sabes cuáles son los nombres de esos tipos de conexiones en los circuitos eléctricos? Aquí te lo vamos a explicar. El primer tipo de circuito eléctrico es el más sencillo y simple, que es el que consiste en una pila o batería que suministra la energía, un interruptor y un elemento que transforma dicha energía eléctrica, en este caso en energía luminosa. El diagrama lo ponemos en la parte inferior, donde tenemos la fuente, donde circula la intensidad de corriente eléctrica, y el foco lo colocamos por medio de una resistencia eléctrica. En la parte de abajo tenemos también el interruptor, que abre o cierra el circuito. El primer tipo de conexión en donde podemos nosotros llevar a cabo la conexión de dos o más focos es la siguiente: la conexión en serie. En este caso podemos observar en la imagen que al circular una corriente eléctrica por los focos, esta intensidad de corriente, la trayectoria que sigue es la misma, es decir, el camino que sigue esa corriente es la que circula por la resistencia 1 y por la resistencia 2. En este caso, cuando desconectamos el circuito, pues los dos focos se apagarán. El diagrama eléctrico en la parte inferior observamos perfectamente cómo esta trayectoria de la corriente pasa por la resistencia 1 y por la resistencia 2, que son los focos. El segundo tipo de conexión es la que se conoce como paralelo. Podemos observar nosotros en la imagen que la intensidad de corriente eléctrica que suministra la fuente se divide en dos partes, es decir, en dos trayectorias. Una intensidad de corriente que circula por el foco 1 y una intensidad 2 que es la corriente que circula por el segundo foco. En la parte inferior podemos observar nosotros cómo esta corriente se divide perfectamente en dos partes. Una que es la corriente para la resistencia 1 y una corriente 2 para la resistencia 2. La verdad no me imagino la vida actual sin la electricidad, porque dependemos de este, que es uno de los más grandes logros de la humanidad para hacer nuestra vida más cómoda. Sin embargo, no todas las personas del planeta cuentan con electricidad, pues más de 1.000 millones de personas en el mundo, según cifras de la ONU y el Banco Mundial, carecen de ella.
Y para 2030 se espera que más de 650 millones de personas sigan sin formar parte de la red eléctrica mundial. Por eso debemos ser responsables en el uso de este recurso, porque algunas formas de generación dañan el ambiente y al utilizarla moderadamente cuidamos el planeta. Recuerda seguirte preparando con este y otros temas de física, por lo que te invitamos a escanear este código QR para que consultes más información. También visita nuestro canal de YouTube, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para tener todo lo nuevo del aula SEMS HD. Sigue nuestras transmisiones y contenidos en Facebook, Instagram, TikTok y por la señal digital del canal 12.1 de Radio y Televisión de Hidalgo. Entender la importancia de la electricidad es concientizarnos de las ventajas de vivir en esta época de cambios constantes. Hasta la próxima. Repasar lo que has aprendido es la clave para ser un buen estudiante, ya que esta acción refuerza tus neuronas para aprender nuevos temas. ¡Nos vemos!